Hola, buenas tardes. Mi nombre es Inmaculada Antolínez y junto con Esperanza Jorge vamos a presentar esta comunicación dentro del Simposio 21, Población Migrante en Tránsito en tiempos de inmovilidad. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Muy bien. Nuestra comunicación se titula Mujeres migrantes en tránsito de Marruecos hacia Andalucía en tiempos de inmovilidad. Y de alguna manera, pues bueno, ante la pandemia mundial que se declaró a principios de 2020 a causa del COVID-19, pues diferentes países han ido tomando una serie de medidas para atender esta crisis sanitaria, entre las que se destacaba el distanciamiento social, que todavía se mantiene, o diferentes propuestas de confinamiento o aislamiento, ¿no? Desde nuestro punto de vista, que además pues, fuimos las promotoras de este simposio, creíamos que estas medidas habían tenido un especial impacto en determinados colectivos, entre los que se encontraba, por ejemplo, la población migrante, aquella que está en tránsito o aquella que puede estar más o menos asentada. En ese sentido, pues España indudablemente es una puerta de entrada dentro de lo que se denomina la ruta del Mediterráneo occidental, ¿no? Toda aquella ruta migratoria del África occidental hacia Europa que transita atravesando España. Esa imagen que tenemos a la derecha es, bueno, pues cómo se ve el continente africano desde la ciudad española de Tarifa, ¿no? Separan escasamente 13 kilómetros, ¿no? Y Andalucía se encuentra al sur de España y es, por tanto, un lugar de tránsito y también muchas veces de destino, a veces elegido o a veces de manera forzada. Esta sería una imagen de la comunidad autónoma de Andalucía y varios puntos geográficos de esta comunidad se han convertido en nichos laborales para la población migrante. Tanto aquella que se encuentra en situación administrativa irregular como aquella otra que trabaja dentro de contingentes, ¿no? Con acuerdos con determinados países y vienen dentro de contingentes regulares. En este caso, en Andalucía nos referiríamos a las provincias de Almería y a las provincias de Huelva, que están caracterizadas por una agricultura intensiva y que tienen ya una larga trayectoria de recepción de trabajadores migrantes. En concreto, en esta provincia, en la de Huelva, que es un poco de la que vamos a hablar hoy, se encuentran varios asentamientos chabolistas de infraviviendas donde reside población migrante desde hace ya varias décadas. Entre los perfiles de esa población, a partir de un último documento de una organización que es Cáritas, que trabaja, entre muchísimas otras, en el territorio, como pueden ser APDH, Mujeres en Zona de Conflicto, Cruz Roja y demás, se señalan diferentes perfiles. Por una parte, nos encontraríamos con población subsahariana, es decir, personas por debajo al sur de Marruecos y al sur de Argelia, también familias rumanas y portuguesas y personas del Magreb. Y en todas ellas pues, se señala de manera específica el papel de las mujeres, ¿no? Las realidades son diversas, así como las condiciones de vulnerabilidad. En el caso de las familias rumanas y portuguesas, pues hablamos de población comunitaria que se está desplazando a estos territorios en época de la campaña de la recogida de diferentes frutos rojos, que es lo que caracteriza la agricultura de esta zona. Si bien esta población puede encontrarse en condiciones de infravivienda, es verdad que tienen toda la documentación en regla, ¿no? Una situación similar es la de los y las trabajadoras marroquíes que vienen dentro de esas contrataciones en origen que mencionamos anteriormente, aunque en ocasiones después de terminar la temporada alguna persona puede quedarse de forma irregular en el territorio. Por último, estaríamos hablando de la población subsahariana, entre la que se encuentran mujeres nigerianas y ecuatoguineanas, ¿no? Quizá con una especial preponderancia frente a otras nacionalidades. En el caso de la población con la que nosotras hemos trabajado en colaboración con Mujeres en Zona de Conflicto, y ya pues también porque conocemos algunas de ellas en el territorio y hemos establecido relaciones de confianza, hablamos de población en situación administrativa irregular que pueden rondar entre 20 y 35 años y que se desplazan por la geografía entre las diferentes, digamos, yendo a trabajar en las diferentes campañas agrícolas. Tanto Mujeres en Zona de Conflicto como Women's Link Worldwide han señalado las situaciones de explotación sexual y o trata de personas en las que se pueden encontrar estas mujeres en estos contextos, donde el riesgo precisamente pues, son aún mayores para estos perfiles de población.
Cuando entras, ¿no? Un poco para que viajemos en este vídeo, podamos acercarnos un poquito a alguno de estos asentamientos agrícolas de Huelva. Uno de los sonidos que te recibe es el cimbreo de los plásticos que están tensos sobre la madera y que aíslan a las chabolas que acogen a personas como T, B o K, cuyos nombres no vamos a decir, que son mujeres nigerianas con las que llevamos trabajando desde 2014. En este contexto, que ha estado, digamos, delante de nuestras narices desde hace muchos años, unos meses antes de la pandemia recibió la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que estuvo visitando España del 27 de enero al 7 de febrero. Philip Alston concluye que también visitó lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país. Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin que su situación haya mejorado. Curiosamente esto fue, pues no recuerdo bien, pero creo que el 7 de febrero de 2020. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno declara el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19 y se establecen una serie de medidas de distanciamiento, de confinamiento, de aislamiento social. En esas medidas de confinamiento dentro de los hogares, la campaña Quédate en casa, que circuló por multitud de redes sociales, viene a visibilizar de forma aún más dramática la imposibilidad de un refugio sano y protector para varios colectivos sociales entre los que se encontraban estas personas asentadas, ¿no? Es decir, trabajadores, inmigrantes que trabajan en las campañas de recogida de los frutos rojos y que viven en estos entornos desde hace bastantes años. De ahí la denuncia de un temporero al Gobierno de España por obligarle a confinarse en una vivienda sin luz y sin agua. Si nos centramos en el caso de las jóvenes nigerianas con las que nosotras hemos trabajado, una de ellas nos decía que la policía les estaba obligando a quedarse en casa. Claro, estamos hablando de un problema de salud pública, ¿verdad? ¿Pero es acaso una chabola una casa? El COVID en este sentido ha venido a visibilizar una cuestión fundamental en esta zona y es el reclamo histórico al derecho, el derecho a una vivienda digna. En segundo lugar, el cierre de servicios públicos como fueron las escuelas o los centros religiosos hacen que ese quédate en casa y cuida sea muchísimo más problemático. Todas hemos vivido la dificultad de la conciliación familiar y laboral en nuestros entornos domésticos, en nuestros entornos de casa. ¿Cómo podemos conciliar cuando mi vivienda, mi residencia, el sitio donde vivo es una de esas chabolas de plástico y madera que hemos visto antes en fotografía? Algunas de estas mujeres tienen una estrategia, vamos, muy interesante, de tener a sus hijas en colegios religiosos internas, pero claro, el COVID cerró estos recursos, de forma y manera que lo que vino a visibilizar también fue la imposibilidad de poder ejercer una maternidad en condiciones de seguridad y, por lo tanto, un cuestionamiento a sus competencias parentales, ¿no? Y, sin lugar a dudas, buscar mil estrategias para salir o salvaguardar a sus menores en un entorno que no sean precisamente los de estos asentamientos chabolistas. No olvidemos, por supuesto, lo que múltiples organizaciones vienen señalando en la zona y que ya hemos mencionado anteriormente. Si la violencia que viven estas mujeres en los asentamientos ya está ampliamente referenciada, el añadido de invisibilidad y ocultamiento que ha puesto en evidencia el COVID-19 no se puede todavía medir. Es un trabajo que queda todavía pendiente. El derecho a una vida digna, ¿verdad? Bueno, en conclusión, ante dicho estado de alarma, la Junta de Andalucía, que es nuestro gobierno regional, aprobó un decreto ley, el decreto ley 9/2020, el 15 de abril, en el que estableció una serie de medidas urgentes en los municipios con asentamientos chabolistas en las provincias de Almería y Huelva. Entre estas medidas, pues estaba, por ejemplo, distribuir agua potable, la limpieza, la recogida de basura en estos asentamientos, la adquisición y distribución de material de higiene y sanitario, duchas portátiles, alimentos, productos básicos. Fenomenal, menos mal, ya que se tienen que confinar bajo obligación policial y bajo supervisión policial, por lo menos, que se les pueda abastecer
de lo mínimo que puede hacer que la vida sea vivible, mínimamente digno. Sin embargo, desde luego, esto no hace más que paliar. Si el COVID ha puesto en evidencia algo, es la necesidad de hacer acciones estructurales con respecto a determinados colectivos. Hablamos aquí de población migrante, podríamos hablar de otros colectivos, sin lugar a dudas, población sin hogar, o tantísimos otros donde el confinamiento lo que ha hecho es mostrar la imposibilidad de esas medidas para determinados grupos de población, ¿no? Con los que convivimos casi. Acciones estructurales que serían tan lógicas como facilitar la regularización administrativa, es decir, el tener papeles a personas trabajadoras en ese contexto y que llevan trabajando además varias temporadas y que siguen estando en condiciones de irregularidad. La obligatoriedad a que se les haga contratos, la mayor supervisión, si hace falta en ese sentido, para que se den en condiciones de regularidad a todos los niveles, ¿no? Y, por supuesto, un derecho histórico, un reclamo histórico por parte de las organizaciones y de los colectivos que residen en estos territorios, y es el derecho a una vivienda digna. En síntesis, el COVID lo que ha hecho es poner aún más al descubierto pues, que necesitamos la precarización de la población migrante para sostener un sistema económico basado en la explotación. En ese sentido, nos parecía que el COVID nos ha planteado nuevas preguntas, pero lo que también ha hecho es reforzar viejas preguntas y, desde luego, señalarnos con aún más fuerza, con un subrayado, asuntos pendientes que nuestra sociedad tenía pendientes resolver, ¿no? Asuntos pendientes, valga la redundancia, que nuestra sociedad tenía que resolver. Habíamos planteado, como dijimos, Esperanza Jorge y yo, Inmaculada Antolines, este simposio número 21, pues como un espacio de debate para reflexionar sobre el impacto del COVID y tanto de la pandemia y los efectos de la salud, como también las medidas establecidas por cada uno de los gobiernos en determinados grupos de población que para nosotros son pues, colectivos sobre cuyas realidades trabajamos de manera activista, de manera académica, pero también, sobre todo, de manera activista, pues creemos que el COVID en ese sentido pues también es una oportunidad para repensarnos, como tantas veces hemos dicho, ¿no? Para repensar nuestros modelos, para repensar cómo podemos construir, pues, de alguna forma, un mundo más justo para todos y para todas y, por supuesto, más saludable, pero entendiendo la salud de una manera integral, ¿no? Donde hayan derechos para todos y para todas y no solamente para una parte del planeta. Muchísimas gracias, encantadas de compartir rapidín, porque se nos requería que fuese una intervención rápida, pero estoy segura de que vamos a tener oportunidades para conversar presencialmente, para compartir de otras maneras, para vernos las caras más pronto que tarde. Salud y hasta pronto.